Gloria a ti, mi Rey. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, por tanto. Gracias por amarnos. Gracias por glorificarte en nuestras vidas. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Aleluya. Dios te bendiga, amado hermano y amigo. Dios te guarde. Este es tu amigo y hermano, el pastor Pedro, del Centro Cristiano Viento de Vida, apóstol de la Consolación, para la gloria de nuestro Padre Celestial. Hoy estamos como todos los domingos aquí, trayendo una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra que te restaure, que te restituya, y hoy no va a ser la excepción. Pero antes de comenzar quería contarte una historia. Doy gracias a Dios porque estás. Y esta palabra es para ti, que la estás necesitando, que estás en aflicción, que estás en angustia, que has pasado por traición y por rechazo. Hoy tengo una palabra del cielo para ti. Unos alumnos preguntaron al profesor: ¿por qué Dios, que nos ama tanto, por qué permite traiciones, rechazos, abandonos, enfermedades, situaciones, heridas? Y el maestro tomó un espejo que estaba en el salón de clase, muy bonito, decorando una pared, y lo tiró al suelo y lo rompió en 1000 pedazos, y los muchachos se quedaron callados. De momento un silencio sepulcral, y empezaron a preguntar: ¿por qué no lo rompió? Si era muy bonito, ¿por qué lo rompió? Y él les dijo: observen, y tomó todos los pedazos, todos los fragmentos, y los puso debajo de una lámpara. Y cuando los puso debajo de una lámpara, cada reflejo iba iluminando una parte del salón donde se encontraba, del sitio donde estaba, hasta que llegó a iluminar todo el salón. Cuando el espejo estaba puesto en la pared, solamente iluminaba una parte. Pero cuando se partió en pedazos, se empezó a reflejar la luz por toda la habitación, por todos los lugares que estaban oscuros. Así mismo pasa cuando tu vida se fragmenta, cuando tu vida pasa por heridas. Dios, que no causa la herida, que no causa la desilusión, que no causa la traición, que no causa el rechazo, utiliza todos esos pedazos para iluminar a otras personas que están pasando por la misma condición que estás pasando tú. Empiezas a hacer luz a alguien que está en oscuridad, a ti que tiene tu mismo dolor. O sea, tu dolor tiene un propósito en Dios, y es iluminar a otros. No es sufrir por sufrir. No eres un espejo roto ni inútil. Eres la luz que se multiplica. Y con esto quiero comenzar la prédica que se llama Consolados para Consolar, utilizando 2 de Corintios 1, versos 3 y 4. Dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Él nos consuela en todos nuestros momentos de sufrimiento, para que nosotros podamos consolar a todos los que sufren, dándoles del mismo consuelo que Él nos da a nosotros. Gracias, Padre, por esta hermosa palabra. Te pido que abra nuestros corazones y nuestros oídos para entender todo lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy, y llénanos de ti, Señor, de tu amor. Gloria a Dios. Aleluya. Amados, el tema de Consolados para Consolar ha sido un tema recurrente durante estos 5 años de ministerio de esta iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados a eso. De hecho, el lema de nuestra iglesia, todos ustedes ya lo saben, es levantando al caído y restaurando al herido. Y a eso realmente nos ha llamado Dios, a consolar a otros. Por eso nos llamó apóstoles de la consolación. Todos hemos pasado por momentos difíciles, todos hemos pasado por pérdidas, por angustia. Esta semana ha sido una semana de pérdidas. No perdimos, el cielo ganó al apóstol Carmín Cabrera, y estuvimos con todos sus hijos y hermanos y hijos de la iglesia compartiendo el miércoles y el jueves. Y este viernes pasó el fallecimiento del alcalde de Orador, y hay un pueblo completo llorando por el alcalde. Porque era un buen alcalde, era una buena persona, independientemente de su situación política.
tenemos que consolar a estas personas que están sufriendo, lo que nos revela que aún en la pérdida profunda, Dios no solo nos consuela, sino que nos usa para consolar a otros. En estos 25 años de ministerio de este pastor, en estos 25 años que he estado, les decimos a los hermanos que están en North Carolina, al apóstol Juan Carlos Andrade, gracias por estar. Dale, gracias por estar. La pastora Ivonne está por ahí también. Dale, la secretaria de la iglesia. Miren, en estos 25 años que Dios me llamó, me sacó de donde estaba, en los cuales llevo 25 años consecutivos nuevamente en los brazos de papá. He pasado por mil vicisitudes, por mil situaciones, pero Dios siempre me ha utilizado, y doy gracias a Él por eso, para consolar a otros. También ha utilizado a otros para consolarme a mí. El consuelo de Dios no es pasivo, no es un consuelo que alivia momentáneamente, sino es una transferencia, una transmisión de esperanza, una experiencia que capacita, que levanta, que redime, que transforma. Porque Dios nos transforma y nos convierte en instrumentos. Pablo no escribió estas palabras estando gozoso, estando en la comodidad. Pablo escribió estas palabras en aflicción. Aún en el ministerio pasamos aflicciones, pasamos decepciones, pasamos situaciones difíciles. Pablo escribió desde las prisiones, desde la persecución, desde las lágrimas. Y cada pastor, cada amigo, cada hermano ha podido ver a través de las lágrimas las manos de Jehová. Hemos estado dando consejería a varias personas que han tratado de suicidarse, personas que están pasando por un divorcio muy difícil y tormentoso, y situaciones de separación, de ruptura o situaciones de pérdida. Es difícil de consolar. Y yo recuerdo que cuando comencé el ministerio, comencé como profeta hace 15 años atrás, y Dios me utilizaba como profeta y pastor en otras iglesias en el área oeste. Yo comencé estando soltero y me llamaban a dar conferencias matrimoniales, y yo veía esto bien lejos en matrimonio, al punto que ya le había aceptado al Señor y quedarme solo. Yo le dije, quedarme solo. He pasado por muchas desilusiones. Yo creo que es tiempo de seguir predicando. Yo predico solo, a mí no me molesta. No tengas a nadie que me quite de ti y que me aparte de ti. Y un día estoy predicando en una iglesia en Manatí y profetizo a una señora, a una joven que estaba allí, una dama, que iba a ser pastora. Lo he contado en otras ocasiones, pero si no lo has escuchado, me estoy refiriendo a mi esposa actual. Eso fue hace casi 7 años atrás. Ella se fue a reír. Y yo pues seguí visitando la iglesia, seguía predicando por otro lado, pero yo jamás pensé que ella iba a ser mi esposa, porque no fue esa la situación. O sea, Dios me dijo que iba a ser pastora, pero no me dijo por lo que estaba pasando. Era una mujer que estaba destruida, rota, deshecha. De que había una frustración de un matrimonio de una relación de 30 años o 31 años de maltrato. Y lo menos que yo pensaba era que se iba a convertir 2 años después en mi esposa. Y ahí en 31 de este mes cumplimos 5 años para la gloria de Dios. Pero Dios le restauró de pedazos y me hizo entrar en un proceso a mí que yo jamás pensaba estar. Yo tuve que ir a unas clases para poder ayudar a una mujer que estaba rota en pedazos. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo me tener solo? Si yo te pedí estar tranquilo, yo quería estar solo. Yo te dije a ti que si no estaba para mí, que te la llevaras. Entonces Dios me hace entrar en esto, de capacitarme para poder entenderla, y no solamente para poder entenderla a ella, sino para poder ayudar a otras mujeres como ella. Hoy en día somos consejeros en mujeres maltratadas. Damos gracias a Dios por eso. Hoy en día tenemos una maestría en psicología
y en consejería pastoral. Estamos terminando el doctorado. Pero la gloria de Dios no es de nosotros. Dios nos capacitó para ayudar a otros que estaban pasando por situaciones. Yo también estaba roto. Yo venía de una desilusión que me destrozó. Yo tuve 3 años y medio solo. Venía de cosas que a veces cualquier olor, cualquier perfume, cualquier situación empieza a levantar banderas, tanto en ella como a mí pasaba ese tipo de cosas. Ya no pasan, gracias a Dios. Dios ha tomado el control. El punto número 1 es que Dios es Padre de misericordia y de toda consolación. Y te voy a explicar el por qué. Dice alabado. Pablo empieza con una alabanza. Alabado sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, antes de hablar del dolor, tenemos que exaltar a Dios. ¿Por qué tenemos que exaltar a Dios? Porque nos permite respirar cada mañana. Él nos da aliento de vida, nos da fuerza y trae esperanza a nuestro corazón. Antes de quejarte, adora. Antes de lamentarte, reconoce quién es Dios. Él te va a levantar. Dios no es indiferente al sufrimiento. Dios no es un juez distante. Al contrario, Dios es un Padre amoroso, un Padre tierno, un Padre compasivo que está ahí para ayudarte. Hebreos 10:13 dice: mantengamos firmes en la esperanza, porque fieles. En la esperanza que profesamos, porque fieles aquel que hizo la promesa. Aleluya. Y eso debe llenarte de esperanza. Eso debe llenarte de amor. El Salmo 34, verso 18 dice: acercaros a Jehová los quebrantados de corazón. ¿Estás quebrantado la mañana de hoy? ¿Has pasado por situaciones en toda la semana? ¿Te has preguntado por qué Dios está permitiendo que pases por este proceso? Hay una noticia. Hay una nueva esperanza de vida para ti. Y no es en vano lo que estás pasando. Vas a poder ayudar a otros. Dios te va a ayudar ministerialmente, no necesariamente desde un púlpito, porque la gente se cree que Dios nos llamó para coger el micrófono y hablar desde el púlpito. No, el mayor ministerio. Mira, esta semana fui con mi esposa a una cita médica con ella y había una dama que era capellán y estaba repartiendo tratados. Sacaba su hojita, le ponía dos papelitos más y un Dios te bendiga y se lo regalaba a la gente. Y contaba su historia, de dónde Dios la sacó. Y consolaba a otros que estaban allí. O sea, con un Dios te bendiga, con un abrazo restaurador, Dios puede hacer mil cosas. La palabra consolación viene del griego paraklesis, que proviene del mismo verbo que es parakletos. Y parakletos es el nombre del Espíritu Santo, que significa estar al lado para ayudar, fortalecer y animar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No es que está dando chihichijay, no. Él te está animando, te está fortaleciendo, Él te está ayudando en todos los pasos del camino, te ayuda a florecer, te ayuda a amar, te ayuda a animar, te ayuda a crecer en esperanza, a crecer en fortaleza, a crecer en fe. Aleluya. Mira, quiero darte una pequeña historia. Mira, hay un niño pequeño que atraviesa por la noche en una tormenta. Mira la imagen. Está atravesando una tormenta. Él no necesita que desaparezca la lluvia. ¿Qué necesita? Saber que su papá está ahí, lo va a abrazar, lo va a proteger, lo va a cuidar. ¿Qué tú necesitas? ¿Que desaparezca la tormenta o que tu padre te abrace? Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. El punto número 2 es que Dios nos consuela en todas nuestras sufrimientos, en todas nuestras tribulaciones. Eso dice el verbo, eso dice la palabra. O sea, no dice en alguna tribulación Dios te va a consolar, sino que dice que es en todas. O sea, no hay prueba donde Dios no pueda estar. Hay una palabra que a mí me gusta mucho utilizar. Está en Éxodo 33. Y dice: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Tú necesitas que la presencia de Dios esté contigo. Más que te quite la prueba, es que la presencia de Dios te dé descanso, te dé aliento, te fortalezca, te ayude,
te rejuvenezca. Si estás en enfermedad, te dé consuelo. Si estás en pérdida, tiene que darte consuelo. Y si estás pasando por traición o por soledad, Dios te va a dar consuelo. Dios no te va a dejar solo. No te va a dejar sola. El consuelo de Dios no es la ausencia de dolor, sino la presencia de su propósito en tu vida. Te lo voy a repetir. El consuelo de Dios no es la ausencia del dolor, sino la presencia de su propósito en tu vida. Alabado sea Jehová. Yo no sé cuántos me están entendiendo, cuántos se están gozando, pero yo estuviera en mi casa, en la iglesia, entonces dando un brinco de alegría, diciendo: Señor, hay un propósito en esto que me está pasando, y tú me vas a enseñar cuál es. Te doy gracias, ayúdame a consolar como tú me estás consolando. A veces Dios usa las personas, las canciones, el silencio para consolarnos y no nos damos cuenta. Todo esto es Él quien está detrás de eso. Esa ternura que recibe en este momento, ese abrazo de un hijo, de un nieto que te dice: te amo, no importa qué. Y tú llorando por dentro. Y esa persona llegó y te dijo: Dios te ama. Mire, en el peor momento de mi vida, un día llegué al ministerio luego de Dios haberme sanado en 2 ocasiones. Pasé una desilusión muy fuerte. Intenté quitarme la vida. Y un pastor que estaba al otro lado de la verja, pasando la podadora en la iglesia, salió corriendo hasta donde yo estaba, que era con la zona para quitarme un árbol. Salió corriendo y me abrazó y me dijo: Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y yo tenía el corazón roto, estaba deshecho, estaba destruido, pero se me había olvidado todo lo que Dios había hecho por mí anteriormente. Y Dios utilizó a ese hombre que no sabía lo que estaba pasando para decirle cuánto me ama Dios. ¿Cuántas veces te ha pasado eso? Estoy hablando con personas que han estado caminando por el filo del abismo. Y aún en el filo del abismo sienten la mano de Dios que te ala y te dice: ven, hijo mío, yo te amo. Punto número 3 es que, y esta es la médula de la prédica, y este es el mensaje del corazón de Dios para ti, que somos consolados para consolar a otros. Dice el verso que estábamos leyendo: para que nosotros podamos consolar a los que sufren, dándole el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Cuántas cosas Dios te ha ayudado? Dios no desprecia tu dolor. Cada lágrima que Él seca de ti tiene una fecha de germinación. Es como una semilla. Cada lágrima se ha convertido en un instrumento de consuelo para otros. Si fuiste sanado, empieza a orar por la enferma. Si fuiste restaurado, empieza a darle esperanza al caído. Si fuiste consolado, podrás abrazar a otros que están sufriendo y que te necesitan. Malaquías 4:2 dice: pero ustedes que tienen mi nombre, se levanta el sol de justicia con salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros. Dios tiene palabra de bien y no de mal para que alcance el fin que esperas. Empieza a compartir el consuelo que has recibido de parte de Dios. Dios tiene cosas buenas para ti hoy. Y ya para terminar, quizás hay alguien aquí o los que nos van a ver posteriormente que necesita una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, que necesita que uno pueda orar más por ellos y estar más pendiente. Y yo te voy a agradecer que donde estés, levantes tu mano. Si nos estás viendo a través del internet, pon tu mano en el teléfono
Yo quiero orar por ti en esta mañana. Yo quiero orar para que Dios te dé consuelo, te dé esperanza, te dé fortaleza, haga crecer tu fe y comiences a ser consolado para que puedas consolar a otros. Padre de misericordia y de bondad, gracias por consolarnos en medio de nuestras pruebas. Haznos instrumento de consolación para otros, sana nuestras heridas y ayúdanos, Señor, a ser bálsamo para otros, para poder sanar sus heridas. Cada lágrima que se convierta en semilla de esperanza, Señor, manténnos firmes en la fe, Dios, y ayúdanos a bendecir como tú nos bendices, a consolar como tú nos bendices, a levantar al caído, a restaurar al herido, a ser instrumento de ti. Llénanos de tu palabra. Enséñanos qué debemos hacer ante cada situación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Se ha hecho esta oración. Si necesitas ayuda, escríbenos a través del chat o nos puedes escribir a través del email centrocristianoalientoguía@gmail.com o incluso nos escribes a través del WhatsApp al 1939-219-7451. Estamos prestos a levantar tu mano y a orar por ti. Dios te bendiga y Dios te guarde y será hasta mañana a las 2 de la tarde cuando vendremos con el segmento o el programa Palabras de Aliento. Bendiciones.